Buenas tardes, mi nombre es Rosalba Rosales y pertenezco al grupo número 2. Hoy me toca hablar sobre la lengua. En Santiago 13 nos habla sobre el control de la lengua. Él nos enseña que si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos y capaces de controlarnos en todo sentido. Donde dice que la lengua es algo pequeño, que pronuncia grandes discursos, así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque, que de todas las partes del cuerpo es una llama de fuego, es un mundo entero de maldad que contamina todo el cuerpo. Las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Puede echar a perder nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno. El hombre puede dominar toda clase de animales, pero no hemos podido dominar la lengua. Es maligna y llena de veneno. A veces salvamos a nuestro Señor y otras veces maldecimos lo que Él ha creado, la creación de Dios. Nuestras palabras tienen el poder de destruir y el poder de edificar. En Proverbios 18:21 dice que la lengua tiene el poder de la vida y de la muerte, y por ella podemos conocer a las personas. La palabra de Dios nos muestra la tremenda tarea que enfrentamos para transformar nuestra manera de hablar. Nuestra transformación requiere el poder sobrenatural y estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. El Señor nos ha regalado el recurso que el apóstol Pablo identifica como la armadura de Dios. Y la primera arma es la verdad de Dios. Y la Biblia nos enseña que esta es la fuente de nuestro crecimiento espiritual. Cuando escudriñamos y meditamos en la palabra, el Espíritu Santo la transforma en crecimiento y produce fuerza espiritual y victoria. Cuando la palabra de Dios se hace realidad en nuestra vida y la declaramos, se hace real la palabra, que está escrita en Timoteo 3, 16, 17, que es viva y eficaz. En cuanto a la lengua, Dios nos ha bendecido con la verdad, que advierte, convence, transforma a medida que le permitimos morar en nosotros. Él nos ha dado el poder creativo de la palabra, como lo hizo en Génesis. No solo tiene el poder de traernos la vida o la muerte en este mundo, sino también en el mundo espiritual. Debemos velar cómo hablamos y evitar el uso erróneo de lo que hablamos. Debemos recordar siempre que somos hijos de Dios y debemos hacernos conforme a la imagen de Dios. Buenas noches. Hola a todos, buenas noches hermanos. Mi nombre es Josías Mujica Domínguez, integrante de este grupo que nos correspondió la exposición relacionada con el fundamento de toda palabra. Ya nuestra hermana Rosalba había expuesto la primera parte y me corresponde desarrollar cuáles son las fortalezas las cuales pues el cristiano lucha, o con las cuales nosotros luchamos. Se nos dice en 2 de Corintios 10, 3 al 5 lo siguiente. 2 de Corintios 10, 3 al 5 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Una fortaleza, tal como lo hemos visto en la clase, es una idea, es un hábito, es una adicción a través de la cual Satanás puede ocupar un lugar en la vida del cristiano
y donde él tiene la ventaja. Se utiliza metafóricamente este término fortaleza para hacer alusión a aquellas fortificaciones que tenían las ciudades y sobre todo para defender a la ciudad, y no solo para defender sino también para atacar, pues le permitía tener una posición privilegiada. De manera que una fortaleza se convierte para el cristiano en un campo de batalla en donde el enemigo va teniendo la ventaja, y nosotros a través de la palabra de Dios tenemos que derribar esas fortalezas para poder crecer en nuestra vida cristiana. Se nos dividen las fortalezas en tres grupos. La primera de las fortalezas es la carne. Fíjense que el versículo que acabamos de leer señala que pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. El cristiano tiene que luchar contra las obras de la carne. Igualmente en el pasaje de Gálatas 5:19 se nos dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que las practican no heredan el reino de Dios. De manera que cualquiera de esas cosas que hemos enunciado y que están enunciadas ahí en Gálatas son una fortaleza para el cristiano que le impide el desarrollo espiritual y le impide estar conforme a la voluntad de Dios. Otra de las fortalezas son las fortalezas externas. Las fortalezas externas se puede decir que son sistemas filosóficos, enseñanzas filosóficas que se pueden aprender secularmente y que atentan o que cuestionan nuestra fe en Cristo. También un sistema de valores como el humanismo, donde el ser humano quiere construir su vida acorde a su concepción de virtud o de lo bueno y dejando de lado a Dios. Y también sistemas políticos, de manera que el pasaje que tenemos de fundamento, fíjense que nos está diciendo además en el versículo 5 del capítulo 10 de 2 de Corintios, dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Fíjese que la palabra del Señor dice que toda palabra del Señor es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Y no hay otra manera de derribar esa fortaleza a través sino de la palabra de Dios. Pues cuando se nos cuestiona la fe a través de argumentos filosóficos, hay que acudir a la palabra de Dios, que es más cortante que toda espada de dos filos. Y finalmente, la última fortaleza son las fortalezas espirituales. Se nos ha enseñado en la clase como fortalezas cósmicas, como ocultismo, como lectura de tabaco, como lectura de cartas. Esas cosas son fortalezas externas porque son ataques que no provienen directamente del corazón del mismo cristiano, sino que viene de afuera. Entre ellos encontramos en Romanos 8:37 lo siguiente. Romanos 8:37 nos dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa que nos pueda separar del amor de Cristo, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, que ninguno de esos ataques cósmicos, de hechicería, de brujería, de lectura de tabaco, nos puede separar del amor de Cristo si estamos fundamentados en la palabra del Señor, que es para enseñar, para redarguir y para instruir en justicia. Finalmente, debemos decir que el cristiano, con la palabra de Dios como lámpara, puede vencer esas tres tipos de fortalezas: las fortalezas de la carne, las fortalezas externas, como son los sistemas de conocimiento filosófico, y las fortalezas espirituales. Buenas noches, muchas gracias. Hola hermano, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Yasmina Ariza. En esta ocasión les voy a hablar sobre la palabra de Dios nos enseña. Hay 4 maneras diferentes que nos va a enseñar cómo podemos entablar la palabra de Dios, que son enseñar, redarguir, corregir
instruir en justicia. Nosotros tenemos que estar claro, tenemos que ser conscientes y tener claro lo que es Dios en nuestro corazón, porque siempre van a haber personas que te van a hablar de la palabra de Dios mal. Es decir, de que te van a decir que Dios no existió, que Dios es esto, porque ven que tú estás en ese camino buscando la palabra de Dios, y siempre lo que buscamos la palabra de Dios vamos a ser bendecidos. A veces creamos hasta envidia porque yo lo he vivido. Yo tengo 4 años de conocer la palabra de Dios y siempre mis amigas con que yo salí anteriormente, mi vida pasada, y mis amigos me han dicho, que te volviste juecera, que te volviste... No es juecera, sino desde que yo empecé a conseguir a seguir a Dios, mi vida cambió, y unos testimonios en mi vida que yo sé que Dios me va a dar la oportunidad pues de contarlos a ustedes en algún momento de la vida. Entonces, si nosotros no estamos conscientes de quién es Dios en nuestras vidas, siempre nos va a llenar la mente, se nos va a llenar de cucuyos estando en la duda. Pero si nosotros estamos con la palabra de Dios, que es el alimento de nuestras vidas para crecer en todos los aspectos de nuestra vida, no hay ninguna persona que nos va a hacer dudar de la palabra de Dios. Entonces, esto lo podemos encontrar en 2 de Timoteo del 1 al 5 y en 2 de Timoteo del 15 al 17. Entonces, bueno, voy a aportar algo. Nunca dejen de leer la palabra de Dios, porque esto es lo que nos va a alimentar cuando esas personas se nos van a acercar y a hablar más de Dios, que Dios no existió, que Jesús no existió, que no sé qué cosa. Entonces, si nosotros no estamos bien alimentados de la palabra de Dios, como les digo, siempre nos van a criar en nuestra mente esas dudas. Entonces, vamos a alimentarnos todos los días de la palabra de Dios, que es la Biblia. Se los digo yo por experiencia. Como les digo, Dios ha hecho muchos testimonios en mi vida, y yo en algún momento los voy a decírselos a ustedes. Entonces, la Biblia enseña, la Biblia redarguye, la Biblia corrige e instruye en justicia. Todos los problemas que nosotros se nos presentan en nuestra vida, la Biblia siempre nos va a dar una manera para salir adelante, o las herramientas para poder actuar. Entonces, todo lo vamos a conseguir en la Biblia. Bueno, hermanos, esto era mi video. La palabra de Dios nos enseña. Tengan siempre eso en la mente, que es así, se lo digo yo porque lo he vivido. Bueno, muchas gracias y bendiciones a todos.